Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un buen día a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy sábado 14 de mayo tenemos la palabra abierta en 1 de Corintios capítulo 7, versículos 1 al 16. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. La óptica sobre el matrimonio. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, de la fornicación, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se ponga de acuerdo en juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados les doy este mandamiento, que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás, les digo, como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él, pues el esposo no creyente queda santificado por la unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con su esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Pablo interpreta la institución del matrimonio desde el punto de vista práctico más bien que moral. Considera la soltería como una cuestión de conveniencia más bien que desde el punto de vista de que si el casamiento sea bueno o sea malo. Según el modo de ver del apóstol, los beneficios prácticos de permanecer soltero eran significativos. Sin embargo, si una persona se casaba, él ni exaltaba su vida espiritual ni desmerecía su experiencia religiosa. Pero el matrimonio implicaba obligaciones que el cristiano no podía desconocer. Estas obligaciones eran particularmente difíciles en tiempos de aflicción. Y aquí dentro de esto, entonces sabemos de que hubo esta carta pidiendo algunos consejos y orientación al apóstol Pablo en la situación de la iglesia y en la ciudad de Corinto con tantas problemáticas que había en la vida moral y en la vida de conceptos del matrimonio, en fin. Y por eso ellos quieren a una autoridad como es el apóstol Pablo ver cómo responde a esas preguntas. Y él dice que es bueno que el hombre no se case o la mujer no se casa. Y la situación está enfocada más que todo por el deseo de que
podamos servir tiempo completo a Dios y especialmente en la obra misionera, saliendo de un lugar a otro. Entonces un esposo y los hijos pues serían como un impedimento para tener una facilidad de movilización. Aquí advierte el apóstol Pablo que hay que tener un peligro, y es que puede que esto provoque a la prostitución o provoque a la fornicación, y por lo tanto es indispensable que, si no tienen ese don de continencia, es preferible tener una esposa, tener un esposo, y así evitar que en algún momento estén consumidos en pasiones sensuales. Tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio, y esta es tal vez una de las señales interesantes de ver que la vida íntima no es una cuestión de la persona diciendo no quiero contigo, o la otra decir no quiero contigo, sino que la esposa no es dueña de su propio cuerpo, pues le pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Entonces aquí da a entender que este gusto de la intimidad, de compartirlo, debe ser algo que surge de uno o del otro, y que en este sentido su cónyuge debe estar dispuesto a compartir esa intimidad, porque primero es amor, después también es algo de su propia naturaleza física, de tener este sentido de la intimidad. Por eso él dice no se nieguen el uno al otro, y la única, digamos, situación que él presenta es en el sentido de tener una consagración hacia la oración o hacia un trabajo ministerial, qué sé yo, algún asunto pero temporal. Y así se debe evitar de que en algún momento, pues por la incontinencia venga la tentación, venga Satanás y provoque hacia estar mirando lo que no debe mirar y salir de su propia situación matrimonial. Por lo tanto, Pablo está aquí diciendo que cada uno tiene su don, que cada uno tiene su capacidad en el sentido de la vida matrimonial. Por eso él nota que los solteros o las viudos pueden quedarse sin casar, como él lo está expresando. No fue casado, no tuvo hijos Pablo, se dedicó exclusivamente a servir a Dios. Pero si su naturaleza no da para mantenerse en una situación de soltería, es mejor buscar esa persona. Ahora, no el matrimonio es solamente para ello. El matrimonio es para amarse, es para honrarse, es para tener una vivencia de ir juntos, y el concepto para el judío era pues casi una necesidad del matrimonio, como algo de que estaba desde Génesis, pero él puede entender que cuando se sirve a Dios puede dejarse. También el concepto que estaba allí en Corinto era una circunstancia de que el matrimonio era algo bajo, era simplemente de gente que no tenía capacidad de manejar su propia vida. Entonces aquí está pidiendo una orientación directa del Señor, que los que son casados en matrimonios mixtos no deben separarse, deben seguir juntos. Cuando uno es creyente, el otro no es creyente. Y más en este sentido cuando ese no creyente quiere vivir con la persona ahora creyente. Y entonces no hay que buscar el divorcio, no hay que buscar la separación. Y dice también que, como una cosa mía, no del Señor, si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo con seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y ahora, cuando ya parece que el inconverso está diciendo, el no creyente en Cristo, dice, no, yo no quiero vivir con usted, así no me agrada, pues hay la situación de separarse, porque no hay otra situación. Él tiene aquí una orientación diciendo que cuando un creyente está con un cónyuge no creyente, puede existir que esa vivencia espiritual y esa vivencia de prácticas morales y actitudinales haga que el creyente pueda llegar a Cristo, es el cónyuge, y
Así puede, digamos, purificar y tener posibilidad de limpiar esas vidas, y también los hijos estarían allí con una amplitud. No significa de que ya sean totalmente independientes de no tomar una decisión por Cristo. Tienen que tomarla, tienen que comenzar a vivir una vida sometida a Él. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten separarse, que lo hagan. Esa es lo que está diciendo acá. Y podemos ganar entonces al cónyuge no creyente. La pregunta es: ¿por qué el hombre y la mujer deben cumplir sus deberes matrimoniales? Porque esto es el propósito de la vida matrimonial, el que se den el uno al otro y la disposición de esos deseos de compartir la intimidad que surgen de uno o surge del otro. ¿Cuál es mi oración a favor de mi cónyuge y en qué me he consagrado al Señor? En este caso, de que pues el cónyuge pueda estar dispuesto a que haya una situación de servicio a Dios de la otra persona y no haya incomodidad. ¿Qué puedo hacer yo por la salvación de mi cónyuge incrédulo? Especialmente tener un gran testimonio, amarlo, al mismo tiempo pues hacer toda la enseñanza que sea necesaria. Aquí, en lo que tiene que ver el ensayo, dice: la oración por la familia recibe respuesta. El esposo de la diaconisa Choi la abandonó cuando ella estaba mal de su cintura y la dejó con sus 2 hijos en la edad escolar. Con el tiempo ella se enteró de que su esposo había usado su nombre y había contraído una deuda millonaria, convirtiéndola de la noche a la mañana en una deudora. A pesar de que la diaconisa estaba furiosa por su marido, solo había respondido a la solicitud de divorcio y la exhorté a prestar atención a la palabra de Dios en el culto. Y así compartió su situación y con la comunidad oramos juntos. Ella se dio cuenta de que el enemigo no era su esposo, que la había engañado, sino que era su propio corazón que había querido dedicar ni un poco de esfuerzo, tiempo o dinero por su marido. Y al confesar su ambición y reconocer que lo único que deseaba era que su esposa le trajera dinero sin preguntar ni cuestionar, empezó a orar confesando que viviría obedeciendo a Dios, tuviera o no recursos. También retiró su solicitud de divorcio y comenzó a orar junto con la iglesia por la restauración de su salud para poder pagar la deuda. Entonces, cuando decidió proteger a su familia a pesar de su enojo, su cuñada aceptó el evangelio y la familia de su esposo le dijo que pagaría la deuda. Finalmente, luego de 9 meses, ella regresó a trabajar como enfermera y empezó a predicar a su familia y amigos compartiendo sobre su aflicción. Así, cuando se decidió a proteger a su familia, Dios le dio una respuesta que superó todas sus expectativas humanas. De este modo el Señor responde a nuestras oraciones con abundancia cuando perdonamos a nuestra pareja que nos hizo sufrir, cuando perdonamos al imperdonable. Por eso vale la pena proteger a la familia y Dios siempre recuerda las lágrimas que derramamos para la salvación de nuestra pareja. Terminemos orando diciendo: Señor, vivimos en un mundo que trata de confundirnos para que no podamos discernir lo correcto de lo incorrecto. Deseo establecer nuevos parámetros de vida basándome en tu palabra. Ayúdame a no juzgar a los demás precipitadamente, sino a reconocer las diferencias y aceptarlos como son. Deseo tomar decisiones que siempre me acerquen a ti. Amén. Muchas bendiciones en el día de hoy. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.